Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que es suelos y cimentaciones. ¿Okay? Bueno, eh, acá hay algunas recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero yo la recomendación que les doy acá para la selva, para Pucallpa, es que en toda edificación que ustedes construyan hagan un estudio de suelos, estudio de mecánica de suelos. No voy a entrar al curso de mecánica de suelos, ¿ya? Voy a entrar sobre todo a cimentaciones y algunas recomendaciones que pueda darles. ¿Okay? Eh, bueno, en los programas de exploración de campo eh, se ven algunas, qué es lo que comprende este programa, ¿no? ¿Qué trabajos se tienen que hacer, ¿no? En la exploración de campo y en el ensayo de materiales. Uno, las condiciones de frontera, los límites, cómo están con los vecinos, ¿no? Cómo es la edificación de algún vecino, su cimentación, ¿cierto? Lo otro que se tiene que ver son los números de puntos de exploración. Número de puntos de exploración, la profundidad a alcanzar en cada punto, o sea, hasta qué punto se va a hacer la calicata para determinar el suelo, la distribución de los puntos en la superficie del terreno, o sea, tengo un área, o sea, además de la cantidad, tengo que saber en qué lugares hacer la calicata, número y tipo de muestras a extraer y los ensayos a realizar in situ en el laboratorio. Esto ya no nos vamos a meter, esto es suelos. Creo que ustedes han llevado el curso de suelo. En lo que es programa de exploración de campo y ensayo laboratorio en las condiciones de frontera. ¿Qué quiere decir condiciones de frontera? Condiciones de frontera quiere decir que si yo puedo tomar las muestras de alguna edificación que esté cerca a la que yo voy a hacer, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, tienen su trabajo, ustedes tienen su terreno, está libre, pero quizás cerca hay una edificación cercana y no quieren hacer estudios y no quieren tomar los estudios de mecánica de suelos que ha hecho esa construcción, tienen todos los datos. Pueden hacerlo según el reglamento, pero tiene ciertas condiciones. Dice, las condiciones de frontera tienen como objetivo la comprobación de las características del suelo supuestamente iguales a las de los terrenos colindantes ya edificados, supuestamente iguales. ¿Okay? Entonces, las condiciones para tomar esos datos son las siguientes. No existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades, como afloramientos rocosos, fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, rellenos o cavidades, ¿no? Grandes irregularidades, ¿ya? En los terrenos colindantes. ¿Okay? No existen grandes irregularidades. ¿Qué más? No existen edificaciones. Un ratito tengo.
por ejemplo. Ya una vez de números desconocidos. Ya. La segunda condición es que no existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del terreno a edificar que presenten anomalías. ¿Okay? O sea, si yo voy a comprobar con una edificación, una que tiene que estar a menos de 100 metros y la otra que tiene que estar en buenas condiciones. Bueno, si yo veo una edificación que está en malas condiciones, ya no lo puedo comparar. 3. El tipo de edificación a cimentar es de la misma o de menor exigencia que las edificaciones situadas a menos de 100 metros. Nuevamente, edificación que voy a comprobar a menos de 100 metros. La 3 dice que, pues si yo voy a hacer un hotel de 4 pisos, mínimo la que voy a comprobar también es de 4 pisos, o 5 pisos, o 6 pisos. Pero no voy a comprobar con una edificación que sea de 2 pisos, ¿no? Si la edificación que yo voy a construir es de 3 o 4 pisos. Ya, eso es lo que nos quiere decir la condición 3. La condición 4, ¿qué nos dice? El número de plantas del edificio a cimentar, incluidos los sótanos, estructuras soterradas, tales como de ascensores, cisternas, cuartos de máquinas, la modulación media entre apoyos y las cargas en estos son iguales o inferiores que las correspondientes a las edificaciones situadas a menor a 100 metros. O sea, las cargas que se van a dar en este tipo de construcciones que está entre paréntesis como sótanos, son menos que las voy a comparar de un edificio a menos de 100 metros. ¿Cierto? O sea, las condiciones en general del edificio al cual voy a comparar tienen que ser menores. La mía, que voy a hacer una construcción nueva. ¿Okay? Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 metros y la prevista para el edificio a cimentar son de tipo superficial, o sea, tipo superficial, zapatas o cimientos corridos. No puedo compararlo o no puedo tomar no puedo compararlo cuando se trata de pilotes, por ejemplo, ¿no? O cimentación profunda, ¿no? En este caso, solamente puedo hacer la comparación con cimentación superficial. La 6, la cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza respecto de las inmediatamente contiguas más de 1.5. O sea, si la del que la voy a comparar es a 3 metros y la mía no lo voy a hacer a más de 4.5 metros. ¿Okay? Que se entienda bien claro esto. Que se entienda bien claro. Eso es para determinar, si yo no quiero hacer mis análisis de mecánica de suelos y quiero compararlo con un edificio que tiene todos sus estudios de mecánica de suelos, se tiene que cumplir estas 6 condiciones. ¿Qué más? El número de puntos de exploración. El número de puntos de exploración depende del tipo de edificación u obra. ¿Ok? Vamos a decir esto. Depende del número de edificación u obra. Por ejemplo, para el tipo de edificación 1, vamos a ver en otra tabla esto de acá. El tipo de edificación 1. Dice 1 por cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso. 1, o sea, una calicata o un punto de exploración, dice, o sea, una calicata cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso. Para el tipo 2, 1 por cada 450. Para el tipo 3, 1 por cada 900 metros cuadrados de área techada del primer piso. Y la 4, 1 por cada 100 metros de instalación sanitaria de agua y alcantarillado en obras urbanas. La 4 no se trata de una edificación, sino para calicatas para instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado. De eso se trata la 4. ¿Okay? Y para habilitaciones urbanas, para viviendas unifamiliares de hasta 3 pisos, 3 por cada hectárea de terreno por habitar.
Esto nos dice el reglamento, pero yo les digo siempre, 3 hectáreas es bastante, ¿no? O sea, esto se da en la costa, se da en la sierra quizás, pero en la selva no. En 3 hectáreas hay mucha modificación y tendría que hacerse más cerca. Ya es criterio del proyectista o del ingeniero que esté acá. Entonces, ¿cuáles son esas edificaciones tipo 1, 2, 3, 4? Está en la tabla 1, esta tabla, ¿cierto? Por ejemplo, si la edificación es aporticada de acero y la distancia mayor entre apoyos es menor a 12 metros, entonces los números de pisos, si es menor o igual a 3 pisos, sería una edificación tipo 3, ¿ya? Tipo 3. Pero si está entre 4 a 8 pisos, también es tipo 3. De 9 a 12 pisos también es tipo 3. Mayor a 12 pisos es tipo 2. ¿Ya? De esa manera, si es un pórtico, lo que ustedes tienen, por ejemplo, pórticos o muros de concreto, con distancias entre apoyos, o sea, las columnas, tienen una distancia menor a 10 metros, entonces, y van a tener menos de 3 pisos, entonces será tipo 3. Pero por ahí, bueno, no sé, en el otro grupo tiene 5 pisos, o 6 creo, también sería tipo 3, ¿no es cierto? Muros portantes de albañilería, ya van estas condiciones. Ok, solamente hay tipo 2 y tipo 1. El tipo 4, instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado en obras urbanas. Eso es tipo 4. Tanques elevados. Bueno, acá está la clasificación, cómo sacar el tipo de edificación. ¿Ya? Ahí está. Y es lo que se va a emplear para el cuadro que está acá. Este de acá. ¿Ok? Ahora, profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración. Dice, en edificación sin sótano se aplica esta fórmula. En edificación sin sótano se aplica esta fórmula. T es la profundidad. Z es miren, de diferencia de el DF es entre el piso y el fondo de zapata. Piso y fondo, nivel de piso terminado y fondo de zapata. Y el Z es 1.5B, donde el B es el ancho de la cimentación prevista de mayor área. Si la zapata es, por ejemplo, tiene un área de por ejemplo, esta longitud sería 60 y esta 40. Entonces, ¿cuánto es Z? Si esto es 60. Si esto es 0.60. No puedo ser. No me ayuden. Este es 0.60 y este es 0.40. ¿Cuánto sería el Z? Pregunta de examen, después no estén que no sé, que reglamento, tanta cosa. Acá estoy haciendo ejemplos prácticos. ¿Cuánto? ¿Estamos o no? Ya, 1.5B, B es el lado mayor. Si este es 60 por 1.5, 0.9. Eso sería Z más la diferencia de la profundidad de la zapata y encontramos B. Y en este caso, bueno, el Z ya sabemos qué es. El DF va a ser en el sótano, ¿no? Acá. También pregunta de examen. Ahí está. Este es el DF, entre el nivel del piso terminado del sótano y la zapata. Y el H es la altura del sótano. H es la altura del sótano.
De esa manera se calcula la profundidad hasta donde, la profundidad mínima hasta donde se debe hacer la calicata para saber las condiciones del terreno donde se va a cimentar. A ver, ¿qué más? Bueno, zapatas aisladas, zapata continua y losa de cimentación. Son tipos de cimentaciones, ¿no? Superficiales. Zapata aislada, zapata continua. Continua es cuando hay dos, zapata continua es cuando generalmente hay dos columnas, ¿no? Una columna, otra columna, y hacemos la zapata para las dos columnas. Es una zapata continua, o combinada también, ¿no? O también bajo una cimentación, ¿no? Una zapata continua. ¿Okay? Zapata cuadrada y zapata rectangular. Bueno, la zapata cuadrada, la condición es que B es igual a L, dicen, ¿no? O a L, o B es igual a B, zapata cuadrada. Zapata rectangular, B, L menor o igual que 10 veces B. Esta es la condición. Ya es para que apliquen ustedes en su trabajo. Cuando es rectangular, hay que aplicar esta condición. L menor o igual que 10 veces B. Ok, si pues ya, esta es la condición. No está difícil. Ya. Profundidad de cimentación. Bueno, dice que lo define el profesional responsable y está condicionado por la estratigrafía del suelo, no siendo menor de 80 centímetros. La profundidad de cimentación. ¿Okay? Eso sí, no puede ser menor de 80 centímetros. Más. Muchas veces tenemos a los vecinos ya que han construido, ¿no? Tienen su construcción, sus paredes, y hay que tener las provisiones del caso para no afectar a la cimentación de la edificación del vecino. Siempre hay que tener ese cuidado, hay que hacer ciertas estructuras de protección. Muchas veces la nueva construcción que nosotros tenemos a veces es más profunda que la cimentación del vecino. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Acá vamos a ver qué se puede hacer. Sostenimiento de excavaciones. Bueno, ahí depende ya de los terrenos. Hay algunos terrenos más estables, otros menos estables. Entonces, los menos estables, a veces, si se hace en forma perpendicular, hay que hacer sostenimiento tipo encofrado, pero si no, hay que hacer un chaplán, porque esto muchas veces causa derrumbes y afectan a los trabajadores que están en estas excavaciones. Sostenimiento de excavaciones con calzaduras, ¿no? Con calzaduras. Miren, ve, acá está la edificación del vecino. Acá está la edificación del vecino. Acá, todo esto. Y la cimentación de la nueva propiedad es más profundo, entonces se tienen que hacer
calzaduras, o mejor, con concreto debajo de la cimentación del vecino, ¿no? Y se lo hace de una manera alterna, ¿no? Esto todavía no se excava mientras se ponga la calzadura en estas condiciones. Luego que se pone la calzadura, recién se excava esta parte y se hace esta parte en forma alterna. ¿Okay? Bueno, hay diferentes tipos de sostenimiento de excavaciones. Hay, mírenme, con acero, con concreto, ¿cierto? Dependiendo ya del tipo de muros de contención, ya la tecnología está avanzando y se está haciendo con acero. Hay otros con otros materiales que no funcionan mucho acá, pero por eso nosotros acá hemos considerado solamente concreto y acero, ¿no? Tipo de sostenimiento de excavaciones. Más tipos de sostenimiento de excavaciones. Bueno, esta parte también es un tipo de excavaciones especial. En esta parte no lo vamos a tocar. Listo, alumnos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, como les decía, ustedes para la próxima semana ya tienen que tener definido su estructura en planta, ¿ya? Tienen que tener definido su estructura en planta y en cortes para ver las alturas. De acuerdo a las separatas que está en la plataforma, ¿ya? En la plataforma ya está esto acomodado. Entonces, así lo necesito para la próxima semana. ¿Ya? Para la próxima semana, yo lo voy a llamar grupo por grupo y que me lo presenten simplemente así. Simplemente así. Me lo presenten y yo voy a poner ahí en la plataforma que ustedes van a presentar su primer avance de la práctica 2. Y va a ser este. ¿Ya? Este es su primer avance. Pero si pueden llegar al dimensionamiento de las losas, mejor. Acá está el dimensionamiento de las losas, que sería esto. Sería esta parte. ¿Ya? Simplemente apoyadas con un extremo continuo, ambos extremos continuos, en voladizo. Depende de la condición que tengan. Algunas tienen algunas losas en voladizo, tienen ambos extremos continuos, ¿no? Y con un extremo continuo, simplemente apoyadas. Y esto está acá. Acá, por ejemplo. Esta losa tiene solamente a un lado que es continuo, simplemente continuo. Esta losa tiene ambos lados continuos, ¿no es cierto? Y no hay emboladizo. No sé, de repente ustedes en su trabajo tienen emboladizo. Y de esa manera sacan el espesor de la losa, de las tres condiciones, y la que salga mayor espesor, esa es la que se va a emplear para toda el área. ¿Okay? No va a ser una losa de un espesor, otra losa de otro espesor. Para toda el área. Entonces, alumnos, para la próxima semana, desde el día miércoles, no, que de jueves, yo voy a llamar por grupos para ver su avance hasta estas condiciones. Como les digo, si ya hayan su espesor de losa, mejor, si no, ahí mismo lo hallamos. ¿De acuerdo?
Entonces, necesitamos hasta el jueves, hasta el jueves al mediodía, ¿ya? Jueves que estamos, 30, jueves 30, hasta las 12 del día. ¿Ok? Hasta ahí su primer avance por grupos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, con respecto al parcial, las notas aún no lo va a presentar. Les prometí hasta el domingo. ¿Ok? Les doy parcial y prácticas al mismo tiempo. Le voy a mandar a la delegada y con la resolución, ¿ya? O sea, los resueltos. ¿Ok? Pues, ¿qué quiere decir? Jueves 12, jueves 30, hasta las 12 del día. Ya, listo. Vayan avanzando, ¿eh? En sus prácticas son las que les va a salvar para que aprueben el curso. Ya me di cuenta en el examen están bajos, pero en las prácticas están bien. Entonces, si avanzan, yo voy a ir viendo de acuerdo a avances, voy a ir calificando. De acuerdo a los avances, voy a ir calificando. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Listo, alumnos. Ahí nos quedamos, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, buen fin de semana.